Buenos días, tardes o noches. Depende de la hora que veas el video, quiero iniciar agradeciéndoles por apoyar al canal y darle me gusta, eso me motiva a subir más contenido al canal. Dicho eso, iniciemos. Descargo de responsabilidad. El siguiente fic y personajes no me pertenece, créditos a sus creadores. Si desea ayudar al canal, denle me gusta y suscríbete. Capítulo 18. Orleans, el último baile. He estado escuchando cosas repugnantes. Archer miró a Jeanne con una ceja levantada. ¿Y qué hay de ustedes, malditas cabras? No lo digas con tanta franqueza. Pero sí, sobre mí y tener relaciones con cabras. Si te sirve de consuelo, técnicamente no están hablando de ti. Solo de alguien con tu cara. Es un consuelo muy pobre, Archer, dijo Jeanne con voz desanimada. Suspiró. ¿Cómo conseguiste que se propagara tan rápido? Solo cuestión de tiempo, en realidad. El doctor dijo que la estrategia se ideó anoche. Usamos la creciente base de fans de nuestro grupo para correr la voz esta mañana justo antes de que llegara tu grupo, explicó Archer. A juzgar por el hecho de que ya oían chismes al respecto en casi todos los rincones, se puede decir que fue todo un éxito. Oí que tu doble explotó al oírlo, y eso hizo que el rumor corriera como la pólvora entre los soldados, lo que nos trae aquí, añadió Archer con una sonrisa divertida. Arremeter en lugar de restarle importancia con calma. Hora de aficionados. Debería haberlo sabido. Típicos soldados y su mentalidad de turba. Aún así, acusándola de ser una coge cabras, ¿eh? Archer no pudo evitar reírse de lo absurdo de la afirmación al escuchar la propuesta, pero no pudo negar su efectividad. Se atrevería a decir que, sumado al espectáculo que se avecinaba, estaban listos para asestarle el golpe de gracia a la bruja. Supongo que si ayuda a la causa, puedo soportarlo, se lamentó. Aunque debo decir que buen trabajo en la misión. No creo que nunca haya habido tanta gente con esas camisetas, dijo Jeanne. Archer resopló. No fuimos nosotros. Un tipo llamado Bune lo hizo antes de que pudiéramos venir aquí. ¿Bune? ¿El hombre que conoció Murasaki en Marsella? Igual. De hecho, está aquí en Burdeos. Caster comentó algo sobre cómo logró convencerlo de quedarse a ver este espectáculo. Probablemente estén hablando ahora mismo, dijo Archer. Supuso que debería agradecerle al hombre por ahorrarle unas horas más de vender camisas con Lancer, pero había algo extraño en él que se lo impedía. Quizás era su profesión. Los comerciantes siempre estaban en su lista negra, sobre todo los traficantes de armas. Ya veo, bueno, gracias, Archer. Voy a ver a Marie ahora, dijo Jeanne, despidiéndose, a lo que Archer solo asintió. La situación nos favorece abrumadoramente, pensó Archer. Había pasado el último día en Burdeos y había escuchado atentamente a la gente, tanto sus charlatanería como sus susurros. Prácticamente ya no había animosidad hacia Juana de Arco, la verdadera. Incluso podía verla interactuar con la gente, respondiendo a las llamadas de admiración de los niños y a la gratitud de sus padres. Era algo bueno, al menos para ellos. Para Archer, solo indicaba la naturaleza del público. No hacía ni 5 días que pedían sus cabezas mientras alababan a la santa como su ídolo, no de esa clase, y en ese corto periodo, la situación había cambiado. Un mundo frío. Cualquiera podía ganarse la confianza de la gente, lo difícil era conservarla. Aunque Archer supuso que tenía poco margen para hablar de eso. Menos mal que terminamos con esto mañana. Realmente no quería lidiar con intentar mantener la lealtad de la gente cuando apareciera lo siguiente a lo que se aferrarían. Arquero. El sirviente se giró para mirar el origen de la voz. Ritsuka, le dijo Archer al chico que se dirigía hacia él. ¿Ya conoces a Kim? No, al parecer está ocupado con Elizabeth. Aunque sí me reuní con Karma. Dijo que Kim planea que esta noche sea especial. ¿De verdad? Dijo Archer. Típico de un mago de su calibre. No bastaba con que ya superaran en número a la bruja por más de 10.000. Simplemente tenía que darle un toque especial con una especie de super espectáculo. Bueno, Archer no lo desaprobaba. Era mejor aniquilar por completo al enemigo que arriesgarse a que volviera. Dime, arquero. HM. Archer se giró hacia Ritsuka con una expresión extraña en su rostro. Sentía que sabía lo que venía. Las señales habían estado ahí desde el día después de decirle al chico lo que necesitaba oír. He estado pensando en lo que dijiste hace unos días, sobre que soy un maestro, y griega.
Estoy de acuerdo. Tienes razón, dijo el chico lentamente. Vacilando, pero no porque estuviera inseguro. Era un trago amargo, razonó Archer. Ya veo. Archer asintió. Bien. Eso era algo que no pensaba. Ya no tendría que mirar a Ritsuka en cada batalla con la esperanza de no ver un cadáver donde una vez estuvo el joven. Con Kim, podía confiar en que el hombre se cuidaría solo, y mucho más. Sí. Archer, gracias por y lo siento. Ritsuka dejó de hablar, desconcertado. ¿De perdón? ¿Por qué? Archer suspiró. Es por tu bien, pero, te afectó la psique por un tiempo. Era necesario, pero una parte de Archer se sentía un poco mal por ser tan duro con el chico, cuyo único delito era estar en el lugar correcto en el momento equivocado. ¿Era tan obvio? Muy. Ritsuka se rió entre dientes. Está bien. Creo que necesitaba oírlo de todas formas, dijo con un tono tranquilo y comprensivo. Archer miró el rostro del chico. Maduró sorprendentemente rápido. Si las circunstancias hubieran sido diferentes y Kim no hubiera estado allí, tal vez habría sido un buen maestro, considerando todo. Pero las circunstancias no eran diferentes, y Fujimaru Ritsuka no era, ni debía ser, un sacrificio sin sentido. Gracias. Por no ser terco, dijo Archer. Solo Dios sabe cuánto estaba harto de la gente terca, incluido él mismo. No, no creo que sea terco, en realidad. ¿Y entonces? ¿Qué planeas hacer después de renunciar? Preguntó Archer. Sintió la necesidad. El mundo no iba a recuperarse mágicamente solo porque él renunciara. Hubo un período de silencio, al principio lo suficientemente breve para que Archer simplemente asumiera que su futuro ex maestro simplemente estaba pensando en las opciones, pero después de los 30 segundos, Archer no pudo evitar volverse hacia Ritsuka. Sus labios temblaban, apenas. Archer dudaba que el chico se diera cuenta. Rhode Island, supongo que cruzaré ese puente cuando lo vea, dijo de repente. Dime. ¿Qué te parece el programa de esta noche, Archer? Preguntó Ritsuka con torpeza. Cualquiera podía ver un intento de cambiar de tema, pero Archer lo aceptó con gusto. No lo necesitaba, ni sabía cómo hacerlo ahora mismo. ¿Cruzar ese puente cuando lo vea? Archer esperaba que el chico lo hiciera. Para ser sincero, creo que son estúpidos. Una cosa es que unos pocos selectos asistan al espectáculo, pero ya estamos a la altura de toda la ciudad y seguimos contando con gente de otras ciudades, dijo el sirviente con sinceridad. Estaba contento, no lo malinterpreten, pero una parte de él sentía que todo era una estupidez por parte de su público. Para ser justos, no es que les estemos cobrando. Esa mercancía, que todos llevan puesta, debo recordarte, cuesta al menos el doble que cualquier sección de lujo de cualquier espectáculo que conozca, dijo Archer con seriedad. Ritsuka se rió entre dientes. Sí, supongo que es cierto. Espera, ¿has ido a concursos de ídolos antes? Archer se negó a responder. Había pasado un día en Burdeos para Mash, pero aún no había perdido su brillo para ella. Ayer, siguió el consejo de su senpai y, con él, probó las diversas delicias culinarias de la Francia medieval. Algunas estaban bien, otras eran horribles, sin ofender a los cocineros, y unas pocas eran de otro mundo, pero las recordaba todas igual. Si su senpai tenía razón, se le quedarían grabadas en la memoria casi para siempre. Entendía por qué. El sabor de la carne asada sobre carbón a escasos centímetros del suelo y sazonada con especias ya incrustadas en sus recipientes, todas eran muy diferentes del ambiente estéril de la comida de Chaldea, y no podía estar más emocionada al probarlas, sin importar cómo le supieran. Todas estaban deliciosas, aunque solo fuera por curiosidad. En general, estaba satisfecha. Tal vez. Ella realmente no lo sabía, honestamente. Se divirtió, eso era seguro, pero ¿qué podría clasificarse como un viaje satisfactorio? Aunque llamarlo viaje parecía una falta de respeto a todos los que arriesgaban sus vidas, incluso si ella era una de ellos. Pero se había sentido así desde que Kim ofreció aquel espectáculo con Elizabeth. Disfrutó de las escenas en Tiers y Burdeos, de la comida con su senpai, e incluso hoy simplemente paseaba relajada. Debería agradecerle al señor Kim más tarde, pensó Mash. Nunca imaginó que la oportunidad de vivir las cosas que solo había visto en los libros llegaría, pero como él decidió asumir la mayor parte de la carga él solo, no pudo resistirse. De cualquier manera, aún no tenía idea de si su viaje había sido bueno. Después de todo, era su primero. No tenía referencias.
Por suerte, alguien que podía responder a su pregunta estaba con ella y se dirigía hacia ella. Senpai. Mezcla. Los pasos de Mash se detuvieron y luego aminoraron el paso. ¿Acaso sonaba triste hace un momento? No, no era eso. Era algo más, pero por más que lo intentaba, Mash no podía encontrar la palabra exacta. El tono de su voz no encajaba con ninguna de las emociones que había leído. Senpai. ¿Pasa algo? Preguntó el protector con cautela. No es nada. Nada demasiado importante, al menos. Respondió Ritsuka, aunque lo notó. La chica empezó a abrir la boca, pero su lengua se quedó quieta. ¿Sería demasiado grosero que se entrometiera? Ritsuka era su senpai, y ella era su kouai, pero ¿qué significaba eso realmente para su relación más allá? Podría llamarlo amigo, incluso un amigo cercano, tal vez. Quería hacerlo, al menos eso lo sabía, pero ¿sería apropiado que se entrometiera tanto tan pronto en su amistad? Si tú lo dices, senpai, dijo Mash finalmente, tragándose la preocupación y la curiosidad. Sí, ya me preocuparé más tarde. En fin, ¿qué tal, Mash? ¿Qué tal el día? Oh, bueno, solo estaba dando vueltas sola. Ya lo intentamos prácticamente todo ayer, pero, sentía que aún quería hacer algo, admitió Mash. Parecía que estaba pidiendo tenerlo todo, pero si había alguien con quien se sintiera cómoda admitiéndolo, ese era él justo delante de ella. ¿Algo, eh? Aunque creo que ya no hay mucho que hacer aquí, dijo Ritsuka, a lo que Masha sintió tímidamente. Así que estaba siendo demasiado codiciosa, ¿no? Te diré algo, Mash, si aún tienes ganas de viajar, te daré un paseo por mi ciudad natal cuando te hayas librado de todo este lío. Si quieres, claro está, ofreció. ¿Ir al pueblo natal de Senpai? ¿A Japón? ¿Salir de Chaldea por primera vez fuera de las singularidades? Claro que sí. Claro que sí. Pero, ¿no sería demasiado problema para ti, senpai? Preguntó. Ritsuka ya la había ayudado con muchas cosas. Se había convertido en su maestro, la había ayudado a usar su fantasma noble y se había ofrecido a enseñarle todo lo que pudiera sobre el mundo más allá de los muros de Chaldea. ¿Estaba bien que quisiera más? Claro que no. Soy tu senpai, ¿verdad? Tengo que cuidar de mi kouai, dijo con una sonrisa, y todas las preocupaciones de Mash se desvanecieron en ese instante. Cierto. Ritsuka rió entre dientes. Sabes que puede ser un poco más indulgente, ¿verdad? ¿Yo indulgente? Un pensamiento cruzó su mente, pero lo descartó en cuanto apareció. No. Eso sería demasiado. Sí. O sea, cuando me voy de vacaciones, es como el único momento en el que no estoy abrumado por las tareas y deberes del colegio. Así que ya sabes, déjate llevar. Haz lo que quieras. Dijo, haciendo un gesto con los brazos abiertos. Aunque supongo que esto es muy distinto a la escuela, añadió Ritsuka tímidamente. No, tienes razón, maestro. Ritsuka se quedó rígido por un momento. Dejó de rascarse la nuca. Mash apenas lo notó. ¿Será el clima? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Parece que hay algo que quieres hacer desde que empezamos a hablar, dijo Ritsuka, y la sonrisa volvió a su rostro como si nunca la hubiera abandonado, porque solo entonces Mash notó que había desaparecido. Una vez más, la curiosidad y la preocupación de Masha alcanzaron su punto máximo, pero la mirada inquisitiva que Ritsuka le dirigió después de su pregunta puso fin a ellas y también le abrió la mente. Bueno, supongo que hay una cosa. La luna brillaba sobre Francia, y esa noche en particular, Burdeos brillaba más que cualquier otra comuna del país. Quizás se podría decir que era una declaración de su gente, la gente de Francia, de que incluso en los tiempos más sombríos, de brujas y dragones, la fantasía y el amor nunca se desvanecerían mientras la gente de la tierra la llamara Francia. El rugido de la multitud, incluso en un escenario vacío, era el único sonido que se oía. Se acabaron los conflictos entre lealtades hacia Inglaterra o Francia, las discusiones entre amigos ante ese escenario. En esa noche, todos se reunieron bajo el estandarte de los ídolos, y esto se oía en la homogeneidad de sus cánticos. Esta noche, Francia no era más que una sola alma unida. Y sus unificadores estaban sentados justo más allá de las cortinas en lo alto del escenario. Rayos, pensé que la multitud de anoche era enorme, pero esto, dijo Aquiles, incrédulo, mientras miraba a través de las cortinas. ¿Cuántos hay? Las calles estaban llenas, la gente estaba apiñada, pero eso no era todo.
Los edificios y los tejados también estaban llenos de gente. Al menos 5, respondió Archer. Mierda, hasta una persona ciega me puede decir eso, hombre. 500.000, obviamente quise decir, Aquiles. ¿Medio millón? Al menos. Kuchulain silbó. Bueno, todos ustedes, ídolos, tienen un trabajo duro por delante. Yo y los demás guardias de seguridad nos quedaremos aquí tranquilos, si les parece bien, dijo mientras se retiraba al fondo del área, donde estaban Kojiro y Siegfried. Como todos saben, este es nuestro último espectáculo antes del asalto de mañana. Tenemos las de ganar. Con la deserción militar y la derrota de los sirvientes enemigos, los Wyverns se han retirado a Orleans para proteger a nuestro impostor, como confirmaron los hombres del comandante Le Corbeau, informó Olga desde el comunicador de Kim, que este había dejado sobre la mesa. Así que no hay necesidad de una estrategia específica ni de vigilancia para esta noche, añadió. Ya veo, dijo Mash, sin entender lo que el director intentaba decir. Olga suspiró. Lo que quiero decir es, diviértanse. Simplemente déjense llevar. Vaya, no sabía que pudiera ser tan negligente, director, dijo Romani. Eso es otro 2% de descuento en tu salario una vez que restauremos la humanidad, Romani. Espera, no, por favor. Necesito dinero para Magi Mari. 5% de descuento. Qué amable de su parte limitar los gastos del médico, director. Mezcla. En fin, todos son libres de hacer lo que quieran esta noche. Elizabeth, canten todo lo que quieran, aplaudió Elizabeth. Ustedes también, Achilles y Kiyohime. Achilles simplemente asintió mientras Kiyohime le hacía ojitos a Ritsuka. Quienes quieran subir al escenario y cantar, son bienvenidos. Yo también he escrito más canciones. Siéntete libre de elegir, si alguien quiere, dijo Murasaki de repente, dejando varios pergaminos sobre la mesa. Paso, dijo Archer. No coincidió Kuchulain. No creo tener los requisitos para ser un ídolo, admitió Siegfried. Yo tampoco. Kojiro compartió el mismo sentimiento. Muy bien, supongo que ustedes serán nuestra seguridad, dijo Ritsuka. Aún faltan 10 minutos para que empiece el espectáculo, así que tomen sus decisiones ahora, ordenó Olga, antes de que su figura desapareciera. Wolfgang Amadeus Mozart silbaba su propia melodía sentado junto al telón. No era una melodía acorde con el espectáculo que estaba a punto de comenzar, pues era una melodía de su propia composición, distinta de la música de ídolos que había interpretado a regañadientes ante cientos de miles de personas desde que King se lo había pedido. Le irritaba enormemente que la asistencia a cada función hubiera superado rápidamente a la de cualquiera de sus espectáculos, quizás juntos, en vida. Quizás no fuera culpa suya, solo los ricos tenían el privilegio de escuchar su música en aquel entonces, aunque eso no cambiaba su opinión sobre hasta qué punto eran capaces de comprender las vibraciones con las que bendecía sus melodías. Detestables, todos ellos, y sentía lo mismo por el 500.000 de personas que ahora estaban bajo el escenario. Cada concierto era una batalla para él, para soportar el infierno que él mismo había creado y para no interrumpirlo todo en el momento en que la voz de Elizabeth sonaba. Hubo quizás 2 actuaciones que fueron excepciones hasta el momento, pero dudaba que volviera a ver algo de esa calidad, a juzgar por la atmósfera de la multitud. Amadeo. Amadeus abrió los párpados al oír la voz de Marie. Ella se acercó con una sonrisa, pero no la sincera que había mostrado desde que empezaron los programas de ídolos. Había un matiz inquisitivo con un significado oculto. La sonrisa de una reina. Sí, Marie, respondió el compositor, aunque sentía que no saldría nada bueno de ello. ¿Quién era él para desobedecer las órdenes de una reina? ¿Por qué te contienes, eh? Ah, maldita sea, ¿de qué estás hablando? Dijo Amadeus, fingiendo ignorancia. Era inútil, pero ¿qué era humano sino luchar? Sé que este no es todo tu poder en el escenario, dijo Marie, sugirió y pidió con picardía. La primera explícita, la segunda implícita y la tercera tácita. Amadeus solo pudo suspirar. ¿Sabes lo que pienso de esta música, Marie?, dijo, escupiendo la palabra música como si fuera veneno. Si Cristo mismo existiera al mismo tiempo que esta música de ídolos, no me cabe duda de que seguiríamos llenos de pecado. Es un poco exagerado, ¿no crees? No, no. Esa es mi verdadera creencia, Marie. Entonces, ¿no tienes oportunidad de desatar tu verdadero poder, oh gran compositor Mozart?
Preguntó la reina, adoptando lo que Amadeus solo pudo describir como los ojos de un cachorro hambriento. Pero él no se conmovió. No. Actuaré si tú lo haces. ¿Piensas que soy tan superficial, Marie? Un poco, sí, admitió. Los labios de Amadeus se crisparon ligeramente. Pero vamos. ¿No te hace cambiar de opinión al menos un poco? Fue tentador. Pero no lo empujó hasta el límite. Amadeus simplemente miró hacia otro lado en respuesta. Por favor, Amadeus. Por Deón, al menos. Amadeus cerró los ojos. Por ese caballero, ¿eh? Eran tan detestables como cualquier humano que Amadeus conociera, incluyendo el que veía cada vez que se miraba al espejo, pero... Ah, al diablo con eso. Y supuso que esos breves destellos de belleza que le mostraban bien merecían la pena. Amadeus se levantó y caminó hacia las cortinas mientras se retorcía el cabello pálido, ignorando el agradecimiento de Marie por mucho que lo alegrara. Ningún agradecimiento equivaldría al sacrilegio que estaba a punto de cometer. Pero, de nuevo, ¿qué sería de la vida sin un poco de blasfemia de vez en cuando? Gente de Burdeos. Saludó al pasar por el escenario. El público guardó un atento silencio. No necesitan saber mi nombre, solo que soy responsable de que las voces de estos cantantes lleguen a sus oídos. Permítanme disculparme, pues les he estado ocultando mi verdadero poder. Murmullos de emoción. Amadeus no pudo evitar esbozar una sonrisa de suficiencia. No teman, porque me han convencido para que desate mi verdadera destreza en las artes, y esta noche me escucharán, admirarán y venerarán. Con un chasquido de dedos, las luces se apagaron, y él preparó una obra maestra. Amadeus sonrió con suficiencia. Si iba a hacer esto, sería negligente si no se permitía halagar su propio ego. Amadeus era un estudioso del juego. Conocía a los pioneros de su género. Dufay, Binchois, Ockeghem, quizás Wolfgang Amadeus Mozart no existirían si no fuera por los escalones que ellos habían contribuido a la construcción de la música, y por ello, no era tan grosero como para faltarles el respeto. Es por eso que se conformó con reconocerlos simplemente como sus inferiores. 1431, Francia. La música clásica aún no era un elemento fundamental, pero en los 300 años transcurridos desde entonces, un hombre bendecido por Dios la llevó a lo que algunos llamarían su máximo esplendor. Y esta noche, él estaba volteando la montaña. Un movimiento de muñecas y las luces se encendieron, tenues. Sus instrumentos comenzaron a tocar solos. Las sombras de los trombones, las flautas, las trompetas, todo apareció ante el público, apenas visible. Y quedaron cautivados por la música relativamente suave que contrastaba con sus experiencias anteriores, y, apenas un poco, la fe de Mozart en el buen gusto se restableció. Si esto no fuera una singularidad, entonces podría haber reunido la decencia de sentir pena por empañar el legado de sus predecesores con su mera existencia, pero lo era, así que no sintió tal cosa. Amadeus le dio la espalda a la multitud, sin que ellos lo supieran mientras sus instrumentos transmitían su talento a sus oídos, y regresó a las cortinas, donde Marie estaba saltando emocionada frente a Elizabeth. Elizabeth. Si no te importa, yo animaré a la multitud. Elizabeth sonrió al dueño del palacio que la había preparado. Mátalos, reina. ¿Una interpretación vocal de mi propia pieza, Marie? ¿Tan poca fe tienes en mí? Le preguntó Amadeus a Marie al pasar junto a él. Puedo preguntarte lo mismo. Él rió entre dientes. Bueno, en mi caso, no tengo dudas. Adelante, Marie. Marie respondió con un guiño, y la multitud vitoreó y coreó su nombre cuando las luces volvieron a encenderse. Francia no había visto una noche como esta, no volvería a ver una noche como esta y, al final, nunca vio una noche como esta. Parece que ya empezó, ¿eh? Murmuró Kim para sí mismo. Olga ya le había hablado de eso de que todos sean ídolos, y él dio luz verde. No entendía por qué se molestaba en pedírselo. ¿Cómo podía negarse si de todas formas no quería eso? Como presidente no había hecho nada más que aparecer varias veces para abrir el programa, para su disgusto, así que dudaba que su opinión importara. Bueno, no es que esté en desacuerdo. Normalmente, cuanto más grandes son los grupos, más drama hay, pero este fue su último concierto, ¿no? Mejor hacerlo lo más grandioso posible. Kim esbozó una sonrisa. Iba a esperar primero.
Esperar hasta que el público estuviera lo suficientemente entusiasmado, hasta que Elizabeth tomara el centro del escenario, hasta que el espectáculo llegara a su clímax, entonces se empaparía de toda la atmósfera del espectáculo, recordaría lo que perdió hace 3 años, hasta que ese sentimiento lo acompañara durante los próximos 3 años. Maestro. Es una noche estupenda para sonreír, ¿verdad? El rey casi saltó al oír la repentina voz de su primer sirviente. Caramba. ¿Cómo demonios se le ocurre a Karna aparecer así de sigiloso? No era que el tipo fuera bajo, aunque fuera más alto. Y seguía cargando con la lanza. Ese sí, Karna. Oye, ¿no te vas a unir al equipo de seguridad o algo así? Preguntó King. Sería un gran alivio tener a alguien como Karna para protegerlo, aunque King suponía que podría volver al modo de batalla cuando quisiera. Bueno, en parte por eso vine a verte, maestro, dijo Karna, con un tono siempre igual, independientemente del tema de conversación. ¿Sí? ¿Crees que podría ser un ídolo? Y el rey observó a Karna de arriba abajo. Hijo de un dios del sol, un héroe distinguido, a diferencia de él, y sobre todo, un guerrero terriblemente fuerte. Y él preguntaba si podría ser un ídolo. ¿No te parece que eso está por debajo de ti? Preguntó King sin poder evitarlo. ¿Debajo de mí? Maestro, no hay nada debajo de mí excepto el suelo. Se habría metido en un maldito atasco si hubiera pensado que ayudaría, ¿no? Claro que, alguien como Karna, King, dudaba que el tráfico le hiciera algo en contra. ¿Y cómo demonios hacía que su humildad sonara tan genial? Era genuino, además, lo que solo sirvió para exasperar aún más al maestro con cicatrices. El rey volvió a mirar a Karna, esta vez a su rostro. Cabello blanco, rostro bonito, complexión delgada. Sí, serías un éxito. Sal, Karna. Haz lo que quieras, dijo King. Sobre todo con el público femenino. No habría nada de malo en tener otro ídolo masculino, ¿verdad? Muy bien, maestro. ¿Dónde cree que puedo aprender más antes de presentarme ante la multitud? Vayan y pregúntenle a uno de los ídolos que ya actuaron, dijo King, señalando a los 3 que ya habían participado en los espectáculos. Pasar de guerrero a ídolo le sonaba extraño a King, pero si Aquiles podía hacerlo, no entendía por qué Karna no. Karna asintió y se dirigió al ídolo más cercano a su vecindad. Elizabeth Báthory, necesito tu orientación. Mash. ¿Podemos verlo? Ese sí, director. La sala de mando estaba llena de gente, pero por una vez, a Olga Marie no le importó tanto. Se oyeron vítores silenciosos, susurros de emoción y griega. Apretones de manos firmes. Debían de ser fans incondicionales de los ídolos. Miró a Romani. Sus manos estaban ligeramente apretadas, como si agarrara algo invisible y la sacudiera. Se llevó 3 nudillos a la frente. Sabía lo que eran las barras luminosas, aunque la obligaban a pillar al doctor en el acto cada vez que se absorbía demasiado en sus espectáculos de Magimario o lo que fuera. Bueno, lo dejó pasar. Solo por esta vez. Mentiría si no estuviera de humor para entrar al espectáculo también, a juzgar por el ligero sonido de golpeteo que recién se dio cuenta que hacían sus pies. Prácticamente la única persona en la sala que no estaba de algún modo festivo era James, pero ella no era de las que cuestionaban la mente de alguien cuyo primer pensamiento ante la pregunta ¿cómo deberíamos poner a la opinión pública en contra de una figura querida? Fue acusarlos de tener relaciones sexuales con un animal. El hecho de que funcionara también la hizo querer cuestionar todo lo que le habían enseñado, pero Olga decidió no hacerlo. Por su propia cordura. En cambio, reflexionó sobre los eventos que llevaron a este programa de ídolos. Su encuentro con Elizabeth Báthory, el ingenio de King, la naturaleza inesperada del primer programa y, por supuesto, sus propias contribuciones en forma del escándalo que James inventó y griega. Olga miró a su izquierda. Estaba allí otra vez. Esa chica. La chica con gafas y cabello castaño que le caía por la espalda, la responsable de las artes que ahora habían unido a una nación, aunque el tiempo no reconociera sus esfuerzos. Olga nunca había sido una gran artista, pero incluso ella sabía lo difícil que era dibujar tantas obras en una sola noche. Pero ella lo cumplió. La niña cuyo nombre Olga todavía no conocía. James. El hombre vestido de mezclilla, que ahora que lo pensaba, se preguntaba si seguía el código de uniforme de Chaldea, aunque suponía que importaba poco al fin y al cabo, no respondió, pero supo que lo había oído. Buena idea lo del escándalo. Sin él, aún podríamos encontrarnos con una gran resistencia militar. Gracias.
No respondió, pero no hacía falta. Luego, Olga se dirigió a la otra persona que merecía la misma cantidad de elogios. Sus miradas se cruzaron de nuevo, pero ella no vaciló esta vez. Olga tampoco. Hiciste un gran trabajo, te lo agradezco. Siéntete orgullosa, dijo Olga, y la niña tragó saliva nerviosamente. No, yo y no creo ser tan bueno. Como dijiste entonces. ¿Por qué no? La chica bajó la mirada. Yo, publiqué mis obras en internet una vez, hasta hace un año. Olga casi hizo una mueca. Casi, hace un año, la insinuación era clara para el director. Nunca recibieron mucha atención, y además reprobé mis exámenes de arte. Nadie dijo nada bueno de mis obras. Son simplemente, mediocres, chapuzas. No son geniales. Tenías razón. Quizás no, pero ¿sabes qué son? Preguntó Olga, levantando la vista para saludarla. Son obras que salvaron a la humanidad. Son únicas. Quizás la historia no recuerde el arte que creaste, pero, ambas miraron la pantalla que daba a la sala. Cientos de miles de personas luciendo esos diseños, los que ella creó. Todos vitoreando contra el enemigo de la humanidad, aunque no lo supieran. Nunca olvidaré lo que hiciste. Te lo prometo. La chica no respondió, pero sus ojos parecían menos aprensivos, menos asustados. Casi parecían, agradecidos. Aunque todavía no es nivel. Olga cerró los ojos. Mira. No tienes que aceptar mis disculpas, ni tampoco tienes que caerte bien. Mis errores e incompetencia, yo misma asumiré las consecuencias. No tienes que participar ni aceptarme, nunca. Abrió los ojos. El cuerpo de la chica estaba ahora frente a ella, mirándola fijamente, pero sus brazos descansaban relajados sobre su regazo. Se sentía relajada, aunque su boca aún temblaba ligeramente, a diferencia de todas las otras veces que se habían visto. Lo único que pido es que trabajes aquí cómodamente. Y que no sientas la necesidad de estar pendiente de mí solo por mí. Nunca más interactuaré contigo directamente si eso es lo que necesitas, dijo Olga. No hubo respuesta durante el minuto siguiente, solo los sonidos del concierto transmitidos por el comunicador de Mash, que resonaban en el cuerpo de Olga, y estaba segura de que también en el de la chica. No le importó que terminara así. No todos los tropiezos que cometió en el camino tenían que ser asumidos por alguien más. No le importó asumir esto sola, incluso si nunca volvería a hablar con la chica sentada a su lado. Director. Olga se giró lentamente para mirar a la muchacha, que ahora se daba cuenta que aún no se había apartado de ella. No sé si podría perdonarte lo que hiciste entonces, pero sí puedo agradecerte lo que acabas de hacer. Así que, gracias por lo que dijiste sobre mi arte. De nada. Fue todo lo que Olga pudo decir. Fue suficiente. Pero aún sentía que había una cosa más que podía preguntar ahora. Nunca nos presentamos adecuadamente, ¿verdad? Sé quién es usted, director. Pero no te conozco, así que y Olga extendió su mano hacia la niña, cuyos ojos ambas reaccionaron con sorpresa. Soy Olga Marieni Muspere. Directora de Chaldea. Lentamente, agarró la mano del director. Cali. Cali Cherine. División de Ingeniería. Sus manos temblaban. Bueno, señorita Cherine. Disfrutemos del espectáculo, ¿de acuerdo? Sí, director. Creo que me gustaría. La mayoría de las personas caminarían de un lado a otro si tuvieran que actuar en un escenario en cuestión de minutos, ya sea por emoción o ansiedad. Karna no era la mayoría de la gente. Mientras contemplaba el telón, la música de Amadeus a punto de despedirse y Marie cantando las últimas líneas de su canción, solo sabía que cumpliría las expectativas de su amo en el escenario. Y para la mayoría de los debutantes, eso sería más que suficiente. Karna no era la mayoría. Planeaba sobresalir, superar las expectativas, igual que su maestro hacía cosas que ni siquiera él habría imaginado de haber tenido la vida para pensar. Un espectáculo para conquistar el corazón de la gente, conseguido mediante la creación de una cacofonía de diferentes fantasmas nobles para dar vida a un escenario que captara la atención al instante. Y todo ello coronado por una inmaculada capacidad para el talento. Brillante, genial, increíble. La mayoría se conformaría con simplemente admirar y disfrutar de la gloria que King les había traído. Karna no estaba contento con eso. Si se consideraba el sirviente de su amo, debía responder a la llamada. Hacer algo que ni él mismo podría esperar.
Habría intentado hacer algo que contradijera las expectativas de su amo, pero a estas alturas, el lancero ya no lo creía posible. Y Karna pensó que tal vez había encontrado una solución. Karna. Sigfrido. El lancero se giró hacia el matadragones. Karna no diría que mostraba ninguna emoción en particular, pero nunca fue el mejor en ese tipo de deducciones. ¿Qué te trae por aquí? Preguntó Karna. Curiosidad, sobre todo. ¿Sobre mi próxima actuación? El sable asintió. Sí, disculpa si soy demasiado entrometido. Solo me preguntaba por qué. Según tengo entendido, no es necesario que te unas a ellos, ¿verdad? Tu director dijo que esto es más bien una formalidad. Así que, Karna, esta decisión debe ser tuya. ¿Su propia decisión? Sí, supongo que lo es. Así era, ahora que lo pensaba. Fui yo quien se acercó a él, no al revés, tienes razón, Siegfried, admitió Karna. Aunque parecía que su amo lo esperaba, y que su pregunta sonaba retórica, no podía negar que fue él mismo quien planteó la idea. ¿Y? ¿Qué dijo? Me dijo. Haz lo que quieras, dijo Karna. Pero no era todo lo que quería decir. No mintió, quiere que haga lo que quiera, pero veo el desafío subyacente que me planteó. Demostrar que lo que yo quiero puede estar a la altura de lo que él espera de mí. Se detuvo y miró brevemente a su amo. Para la mayoría, parecería que no tenía nada mejor que hacer, simplemente contemplando la nada mientras estaba sentado, pero Karna lo sabía mejor. Estaba esperando, planeando y, quizás sin que nadie lo supiera, ya estaba ejecutando sus planes. Quiere que mis deseos coincidan con los suyos, y pienso cumplir esa expectativa. Sí, Karna lo comprendió plenamente. Era una prueba. ¿Acaso esto era indigno de él? Preguntó su maestro. Karna respondió con palabras entonces, y ahora respondería con hechos. Porque si este era el deseo de Karna, entonces, por Surya, nunca estaría por debajo de él. Ya veo. Entonces, te deseo suerte. Los sonidos del escenario se apagaron, reemplazados por aplausos, y Karna supo que su momento había llegado. Él sonrió. No hace falta. Confiar en la suerte ahora solo me retrasaría. Caminó hacia las cortinas y Mari emergió de ellas. Oh, Karna. ¿Eres la siguiente? Soy. Entonces sal y mátalo. ¿Matar? No tenía ni idea de qué debía matar, pero lo intentaría con todas sus fuerzas. Al llegar al escenario, miró a su izquierda. Parecía que el compositor había cumplido con su parte del trato. Karna lo recogió. Su color base era un negro elegante, con patrones blancos, rojos y dorados que lo recorrían, terminando en forma de V. Una guitarra, según el grial. Una guitarra eléctrica. ¿Sabía tocar semejante instrumento? ¿Acaso sabía cantar? ¿Bailar? Las miradas expectantes de la multitud y las respiraciones contenidas solo lo llevaron de regreso a la guía que Elizabeth le dio. ¿Quieres actuar? Claro, anda. Calienta antes de mi evento principal, ¿vale? ¿No te preocupa? Tengo poca o ninguna experiencia con las artes, y mucho menos con el estilo moderno que has estado interpretando. ¿A quién le importa eso? Simplemente usa tu pasión. Pasión. Entonces sal y mátalo. Matar. Sal ahí fuera, Karna. Haz lo que quieras. Bien. Simplemente necesitaba tratar esto como lo que más anhelaba. La respuesta con la que respondería si se veía obligado a aceptar un santo grial sin la opción de decir que no. Una lucha a muerte. Su oponente, el favor del público. Su arma, esta guitarra. La victoria sería el rugido de la multitud. La muerte sería no poder estar a la altura de su amo. Karna sabía qué resultado se haría realidad. Ahora había silencio. ¿Era realmente ese silencio? ¿O simplemente estaba ignorando lo que la multitud tenía que decir? No importa. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Light Translator, si escucha el audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. Karna apretaba la guitarra con fuerza, manteniéndola cerca de su cuerpo. Tenía el otro brazo en alto, y las puntas de sus dedos chispeaban. Importaba poco lo que la multitud pensara de él en ese momento. Porque sabía que nunca le fallaría a su amo. Bajó el brazo. Sus dedos tocaron las cuerdas y escuchó. Las intrincadas vibraciones que cada uno de sus dedos causaba, como si fueran las técnicas de su lanza, y aprendió cómo lo haría un guerrero. A partir de ahí, fue tan simple como las guerras que había librado en su vida.
Esta iba a ser su arma y ahora conocía sus métodos. El sonido de la guitarra, las columnas de fuego, el rugido de la multitud. Karna ya lo logró. El resto fue una simple vuelta de victoria. ¿De verdad necesito hacer esto, Marie? Jeanne miró ansiosamente el escenario. Si la actuación de Marie era relajante con un toque de intensidad, la de Karna era pura intensidad. Sí. Este es nuestro último espectáculo. Nuestro tiro de gracia. ¿Qué mejor manera de mejorarlo que con la nueva santa cantante? Jeanne se inquietó ante la respuesta de Marie y ante la ropa nueva que llevaba puesta. Jeanne levantó ligeramente el dobladillo de su nueva falda. Era blanca, todo el vestido era blanco. Las faldas terminaban en cortinas nítidas, cada solapa decorada con símbolos. Su mano se dirigió entonces a su nuevo tocado, una modificación de su antiguo casco metálico, una especie de sombrero blanco bordado. El vestido nuevo era obra de Marie, según había oído. Según Amadeus, corrió al sastre más cercano al enterarse de que otras personas podrían actuar esa noche, y mandó hacer el vestido allí mismo. Gratis. Aunque Jeanne tuvo que preguntarse por qué el área del pecho estaba tan expuesta. Por la causa, Jeanne. Por la causa. Entonces, ¿te gusta el vestido? Sí, supongo. Jeanne tuvo que admitirlo. Estaba bien confeccionado, logrando el equilibrio perfecto entre elegancia y sobriedad, dejando de lado sus dudas sobre la exposición del pecho. Pues bien. ¿Qué esperas? Sal, vamos. Dijo Marie, tomando a Jeanne de la mano. Espera. ¿No sigue Karna ahí fuera? Preguntó Jeanne, aunque incapaz de resistir la atracción mientras seguía a regañadientes a Marie. Está bien. Dijo algo sobre terminar su papel espectacularmente y que lo sabremos cuando termine, respondió Marie. Además, van a hacer un dúo. ¿De dúo? Señora Murasaki. Jeanne se giró hacia las cortinas y Murasaki hacia Marie. Sus miradas se cruzaron. Jeanne será vuestra compañera. Que se diviertan. De repente, Marie los dejó y ahora el novelista y el santo estaban solos. Señora Murasaki. Saludó Jeanne. Murasaki asintió. Lady Ark. El ambiente era bastante incómodo, pensó Jeanne. Tenían poco tiempo para hablar desde que esa noche le enseñó francés básico junto con Kim. Puede llamarme Jeanne, Lady Murasaki. Me parece bastante descortés que una mujer mayor me llame así, admitió Jeanne sonrojándose. ¿Heme maleducado? ¿Pero no tienes un estatus mucho más alto que yo? ¿Estatus? No, no lo soy. Puede que me llamen santa y cosas así, pero, nunca he sido más que una chica de campo, dijo Jeanne. Ya veo, supongo que los libros de Caldea sobre ti no mencionan mucho de esa época de tu vida, dijo Murasaki, y Jeanne bajó la mirada. ¿Era así como la recordarían en el futuro? Todo por las batallas que luchó, pero nada por la vida en su granja. Tenía que admitir que le disgustaba un poco. Aunque, debo decir que me gustaría saber más sobre ello, si tenemos la oportunidad, Jeanne, dijo Murasaki, y Jeanne se giró hacia ella. Si bien las batallas dan para buenas historias, creo que lo que sentías de niña también daría para grandes historias. Jeanne quería formular una respuesta, pero ¿cómo podía? Ah, lo siento. No quise ser. ¿Puedo ser honesto sobre algo, Murasaki? ¿Sí? Te admiro. Admirarme. ¿Ve por qué? Jeanne se apartó del lanzador. Siempre me encantaron los cuentos. Los que mi madre me leía antes de dormir. Pensando que eras igual a los autores que marcaron mi infancia, a veces no podía evitar mirarte con asombro. No, yo eso no es todo, dijo Jeanne, y Murasaki volvió a guardar silencio. Lo que acabas de decir sobre mi infancia me hizo pensar. Hizo una pausa y recordó el olor a sudor y madera quemada. Yo, nunca quise olvidarlos, pero en algún momento, sentí que sería mejor si lo hacía. Lo hizo una vez. Por las noches, cuando oía a sus soldados hablar de matar a sus enemigos bajo su estandarte, qué diferente le parecía todo mientras rezaba con las manos apretadas y temblorosas. Pero, después de escuchar lo que acabas de decir, siento estúpida ahora. ¿Por qué deseaba ser otra persona? Todo era tan tonto ahora que lo recordaba. Aquellos días que pasó como hija de un granjero siempre formarían parte de ella, incluso cuando huyó para convertirse en soldado de Dios. Él no querría que lo olvidara, y ahora sabía que él tampoco debería haberlo hecho. Jeanne se volvió hacia Murasaki, los ojos del novelista estuvieron sobre ella todo el tiempo.
Entonces, si alguna vez tenemos la oportunidad, me gustaría que me enseñaras a escribir una historia. El sonido de los rasgueos de guitarra cada vez más intensos interrumpía su conversación. Si el destino o la razón se entrometen en nuestro amor, los destruiremos juntos, vamos. Sonríe para mí, mi Venus, mi amada María. Recordamos con cariño nuestros preciosos recuerdos. Una canción romántica, ¿eh? El lancero nunca le pareció a Jeanne un romántico, y quizá no lo fuera. Pero la línea entre la pasión y el romance era muy fina, y Karna era sin duda un firme defensor de la primera. No creo que fueras estúpida, Jeanne. Jeanne se giró hacia Murasaki. Había una mirada de complicidad en sus ojos. La canción estaba a punto de terminar. Creo que tu forma de mirar atrás, tu forma de dudar de ti misma, también forjó historias. Dudaste, pensaste, y ahora llegaste a una conclusión. De esa manera, ya eras una historia, Juana de Arco. Una breve pausa. En mi opinión, solo quienes dudaron podrían escribir historias. Así que no te consideres estúpida, Juana. Celebra tu superación. Creo y que esa es la mejor lección que puedo darte ahora mismo. ¿Celebrarme y a mí mismo? Jeanne sintió una mano que agarraba la suya. Juana. Murasaki miró hacia el escenario. Empecemos esta noche. ¿Esta noche? Pero Jeanne no tuvo tiempo de procesarlo del todo cuando un fuerte estruendo resonó por el escenario y sintió un tirón en la mano una vez más. Y cuando abrió los ojos, estaba en el escenario. Lo primero que Jeanne notó fueron los fuegos artificiales. Ocarna, más precisamente, surcando el cielo nocturno. Un segundo sol acompañando a la luna hizo que la multitud levantara la vista, como si el escenario hubiera desaparecido. Y eso le dio a Murasaki tiempo suficiente para prepararse. Con el rabillo del ojo, Jeanne vio surgir aún más instrumentos, reemplazando los clásicos que Amadeus había conjurado por otros orientales. Obra de Murasaki, comprendió. Como si coincidiera con la cima de Karna en el cielo, el agudo sonido de un arpa, o su equivalente japonés, resonó en el aire. El público volvió al escenario al mismo tiempo, casi con una mirada coordinada. La luna brilla sobre ti barra derrama su luz en cascada, pero el fuego es todo lo que era el cielo nocturno barra. ¿Qué dices? Barra, ¿son tuyas las llamas o meras mentiras? Las palabras iban dirigidas a ella, y Jeanne supo en ese momento las intenciones de Murasaki. En el cielo, Karna reaccionó al tono que adoptó, creando el ambiente perfecto. Poesía improvisada. Interpretada por ambos. ¿Esto era lo que quería decir Murasaki? Su primera historia, esta noche. Contada por ella misma. Jeanne cerró los ojos. Quizás ambos, quizás ninguno. Si me juzgaran, tal vez diría la verdad. Barra, sin embargo, si son mis propias palabras las que uso, entonces elegiría otras. Barra, porque dentro de mí yace mi propia verdad. Fue torpe, tal vez como se esperaba de una vagabunda de campo como ella. Pero ella aceptó de todos modos. Poesía, ¿eh? Interesante. Quizás Francia sepa cómo se siente Juana ahora. Mash estuvo de acuerdo con la reina. Pero al mismo tiempo, sentía que había algo mal en eso. Mash oía incluso desde aquí. Los cánticos ocasionales de la falsa Jeanne haciendo cosas indescriptibles a los animales. Ella tenía algo que ver, algo que no negaría, pero ver los efectos a esta escala la hacía sentir rara. Aunque lo viera necesario. Tú eres Imash, ¿verdad? Murasaki dijo que eres el siguiente, dijo Marie de repente mientras se acercaba a Mash, sacando al escudero de su estupor. Cierto. Dijo Mash finalmente, un poco abrumado por la falta de espacio personal de la reina. Era algo que le había confesado a su senpai hacía apenas unas horas. Que también le gustaría intentar subir al escenario. Había planeado no mencionarlo ni una sola vez, incluso cuando el director les dijo a todos que debían darlo todo. Después de todo, existía la posibilidad de que arruinara el espectáculo, ¿no? Deberías lanzarte, Mash. Ese es el espíritu de un viaje, ¿sabes? Haz cosas que no puedes hacer en ningún otro lugar. Eso fue lo que Ritsuka le dijo. Que simplemente lo hiciera y cantara, bailara, tal vez incluso recitara poesía como las dos mujeres en el escenario. Así lo hizo, ofreciéndose como parte de la representación a Elizabeth, Kin y Murasaki, quienes le ofrecieron sus consejos, su bendición y una canción, respectivamente. Pero ahora estaba teniendo dudas. Mezcla. ¿Ese sí? Dijo Mash, sorprendido por la repentina llamada de su nombre.
¿Te preocupa algo, verdad? Puedes decírmelo si quieres. Esta era la reina María Antonieta, la única persona allí que sabía mejor sobre la traición, tal vez solo comparable con Juana. Pero eso solo hizo que Mash dudara aún más. No lo sé, reina María, y solo Marie está bien. Insisto. Tanto al oír su nombre como al pedirle a Mash que le dijera qué le pasaba. Sé cierto, Marie. Es que me siento incómoda, de alguna manera. ¿Incómoda? Preguntó la reina, inclinando la cabeza con curiosidad. De alguna manera, se sentía mal por sentirse mal, pero Mash no podía evitarlo. Sé que es nuestra enemiga, pero y no me parece bien que todos la llamen y no tienes que decirlo si no quieres, dijo Marie, extendiendo la mano como un gesto para que parara. Sí, eso. Se siente mal cuando todos la querían tanto hace apenas unos días, admitió Mash finalmente. No tenía sentido para ella. Qué rápido había sucedido. Ese era su objetivo, sí, y Mash supuso que eso significaba que era algo bueno y que debía alegrarse, pero simplemente, no podía. ¿De verdad la gente, los humanos, así? ¿Podían renunciar a la fe y al amor tan fácilmente cuando llegaba una chica nueva al pueblo? Cualquiera que fuera la respuesta, a Mash le asustaba. Que la gente pudiera ser tan fácil de convencer, que quienes te quieren pudieran odiarte en cuestión de días, que el simple cambio de identidad pudiera tener ese efecto. Lo siento. Soy tan débil, ¿verdad? Y dijo Mash, agachando la cabeza. Era inapropiado que sintiera lástima por alguien que había masacrado a cientos, quizá incluso a miles, pero no le parecía bien ignorarlo. ¿Merecía la bruja compasión? Quizás no, pero las reacciones de la gente eran lamentables para ella. Mash, déjame decirte algo. Ese sí, Marie. El amor, es frágil. Podrían ser solo máscaras. O tal vez era amor verdadero, pero simplemente cambió. El amor no siempre es un sentimiento eterno, dijo Marie mientras se tocaba brevemente el cuello. Eso fue lo que le pasó a la bruja. Perdió el amor de la gente. Mash apartó la mirada. ¿Era esa realmente la verdad? ¿Pero y qué? Mash giró la cabeza hacia Marie. Que algo sea frágil, que algo lleve máscaras, que algo cambie con el tiempo, nada de eso significa que no sea real en este momento, ¿verdad? Preguntó la reina retóricamente. Entonces, aunque no sea fuerte, ¿es real? Preguntó Mash. Aún había algo que no entendía de lo que Marie había dicho. Sí. Además, si dura o no, no es algo de lo que tu yo actual debería preocuparse, ¿sabes? Deja esas cosas difíciles para el Mash del futuro. ¿El yo del futuro, eh? Susurró Mash. Lo cierto ahora es que la gente nos ama, y también te amará a ti. Así que, Mash, acéptalo, ¿de acuerdo? Te espera. Marie ignoró los gritos de Mash mientras la empujaba hacia las cortinas. Mash no pudo evitar preguntarse si esto también era algo común en la vida de la reina. El sonido de sus pasos cambió de suaves golpes a fuertes, y Mash se dirigió hacia una multitud entusiasta y entusiasta. Solo que esos vítores no eran para ella. Eran remanentes de la emotiva y dramática poesía de Murasaki y Jeanne, con la ayuda de la ardiente escenografía de Karna. Pero ya no estaban allí. Estaba sola. Jeanne, Murasaki y Karna se habían retirado tras bambalinas. Ni siquiera se había dado cuenta. Mash agarró con fuerza el micrófono. Por lo que había oído, los instrumentos de Amadeus tocarían al ritmo de la canción, así que eso era todo lo que tenía que hacer. Ella se puso el micrófono en la boca. No salió nada. No salió ninguna canción de la garganta de Mash, y el público murió en silencio después de que pasaron 3 minutos sin un sonido de su nuevo intérprete. Y allí, Mash se dio cuenta de lo perdida que realmente estaba. Marie, ¿no te parece que eso fue demasiado atrevido? ¿Eh? Eso no va a deshacer lo que le hiciste a Mash, ¿sabes? No, no lo haría. Alguien tenía que ayudarla. Voy a salir allí. Oh, Ritsuka, ¿verdad? Eres su amo, ¿verdad? Dijo Marie, volviéndose de Amadeus hacia el chico que estaba detrás de ella. Casi asintió. Más importante aún, soy su senpai, así que necesito hacer esto, dijo Ritsuka, mirando la figura paralizada de Mash desde atrás. Ah, y un placer conocerte, reina Marie. Senpai, así llaman los japoneses a sus superiores, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Ver tanta camaradería entre senpai ¿qué era? ¿Kouai? Sí. Dijo Marie alegremente. Y llámame Marie. ¿Camaradería?
¿Era eso lo que impulsaba a Ritsuka? Sentía que estaba cerca, pero no del todo. Era por algo entre él y Mash, de eso estaba seguro, pero no era camaradería. Deber. Sí, eso era más preciso, pensó. Tenía el deber, como su senpai, de guiarla en algo en lo que tenía más experiencia. ¿Alguna vez había sido un ídolo? No, la verdad. ¿Actuó en el escenario? Nunca por voluntad propia. ¿Cantó? No. Pero ya había asistido a espectáculos antes, y debido a la gran diferencia entre sus experiencias, eso lo convirtió en el senpai de Mash también en este asunto. Entonces decidió que saldría y ayudaría a Mash, pasar a lo que pasara. ¿Y cómo planeas hacer eso? Resonó la voz de Archer a sus espaldas. Ritsuka se giró para mirarlo, pero Archer ni siquiera hizo lo mismo al dirigirse a Ritsuka. ¿Cómo? Bueno, se le ocurrió una idea. Estaba en el club de baile de mi instituto, confesó Ritsuka. Debería ser útil, ya que según los papeles de Murasaki, la actuación de Mash incluía una parte de baile. Ahora Archer lo miró. Menuda sorpresa. Hizo una pausa. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Ritsuka miró a su sirviente con ojos decididos. Una semana. Y, buena suerte. La vas a necesitar. Sí, lo hago. Gracias. Archer no respondió con un de nada mientras Ritsuka se dirigía a las cortinas. No le hacía falta. Un buena suerte fue suficiente aprobación. ¿Seguro que debes dejar que el niño haga esto? Preguntó Kuchulain. Archer resopló. Es la segunda mayor estupidez que le he visto hacer. Eso fue lo último que Ritsuka oyó mientras se concentraba frente a las cortinas. Esto era todo, solo un paso más y griega. Cuervo. ¿Qué? Cuervo. Cuervo. Por un momento, Ritsuka pensó que se estaba convirtiendo en Fou por la forma en que respondía a los gestos de la criatura. ¿Qué haces aquí? Preguntó. Marie lo sacó para presumirlo un rato en la primera función, si no recordaba mal. Fou, Fou. Gritó el animal salvajemente, dándole una palmadita en el hombro mientras señalaba a Mash con la otra mano. Ritsuka rió entre dientes. Supongo que no estoy solo, ¿eh? ¿Por Mash? Fou. Una respuesta resuelta. Subió al escenario y se quedó en silencio, salvo por los golpes sordos bajo sus pies. Mash estaba allí, tan paralizada como el público que la esperaba, incluso después de casi 5 minutos de silencio. El silencio terminaría ahora, pero no por él. Cuervo. Fou, ese fue el primer sonido que escuchó el público en esos 5 minutos, y, como era de esperar, sus ojos se dirigieron a la mascota de Dragon Fever. La criatura corrió por el escenario, primero a la izquierda, seguida por cientos de miles de pares de ojos, luego a la derecha, y de nuevo. Finalmente, rodeó a Mash, rodeando a la escudera antes de posarse sobre sus pechos, provocando un tierno "eep" de la chica. El intento de reavivar el ánimo del público tuvo éxito, pero también logró éxito en otra cosa. Desorientación. Era hora de ver cuánto sumarían esas 168 horas que Ritsuka solo recordaba vagamente. Se aclaró la garganta tosiendo y luego se llevó el micrófono a la boca. Una canción existía en la garganta de Ritsuka. Era la canción de Mash, que había escaneado con sus ojos desde la mesa de Murasaki antes, y ahora, se la iba a devolver. Las frases tan dulces de la canción favorita de los 70 de mi querida intimida mi corazón. Mi amor y el saldo de mi tarjeta telefónica se han ido reduciendo. Por el contestador automático constante que ahora me resulta familiar estaba un poco avergonzado, bueno, mucho. Era la primera vez que cantaba ante un público tan grande y la letra estaba claramente pensada para una voz más y femenina. Tampoco es que fuera un gran cantante, de todas llenas. Pero el reconocimiento y el alivio en los ojos de Mash cuando se encontraron con los suyos hicieron que todo valiera la pena. Ese día enviaste a mi busca. Le hizo un gesto a Mash para que siguiera la letra. Ella obedeció. 14106 Te amo. Una sonrisa burlona se dibujó en los labios de Ritsuka. Qué buen juego de palabras el de Murasaki. Ya se lo contaría todo a Mash más tarde. No puedo estar de humor sin ti. No me veo muy bien en esta noche solitaria sin ti. A partir de entonces cantaron esta parte juntos mientras él extendía su mano hacia la de ella, aunque ella aceptó con un brillo confuso en sus ojos. Luego bailaron. No es ninguna broma. El sonido que nos conecta a los dos. Nunca volverá a sonar. Torpe. Fue bastante torpe, tuvo que decir Ritsuka.
Fueron sus habilidades oxidadas, si es que acaso se las podía llamar así, o la enorme diferencia en sus fuerzas físicas lo que los desconcertó a ambos. Cuervo. Pero bueno, estaban bailando. Y con esta atmósfera, al público no le importó en absoluto la calidad del baile, pues giraban uno alrededor del otro mientras Fou giraba a su alrededor. Ritsuka observaba sus pies, o lo sentía, como fuera. Lo único que le inculcó esa semana fue la importancia del juego de pies y el equilibrio, y se aseguraría de que Mash no pasara vergüenza por su culpa. Oscuro, oscuro mar del momento llora, llora, baila como si estuvieras nadando sirena de corazón roto. La canción terminó allí entre aplausos. Mash estaba sonriendo, Ritsuka estaba bastante seguro de que él también. Se sintió como si estuviera volando. ¿Y por qué parecía que estaba volando? Su mirada se dirigió a Mash, cuya sonrisa se transformó lentamente en una expresión de horror. Luego, levantó la mirada lentamente, lo cual le pareció extraño porque no movió la cabeza ni los ojos. Entonces, Mash desapareció por completo de su vista y Ritsuka finalmente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Todas las luces lo miraban fijamente. Un golpe sordo y rotundo, aunque la mayor parte de la resonancia pasó por su cabeza, y jadeos, también hubo jadeos. Senpai. Extendió la mano hacia el foco que le cegaba el ojo, pero aún le dolían los ojos por los rayos que pasaban entre los espacios de sus dedos. En realidad, no estaba hecho para el escenario. Las luces son demasiado brillantes. El rey hizo una mueca. Maldita sea, no quiero ser tú ahora mismo, Ritsuka. Parecía que no era solo él. Marie se tapó la boca y jadeó, mientras Amadeus negaba con la cabeza. Kuchulain soltó una carcajada, mientras que Archer intentó parecer decepcionado, pero no pudo ocultar su sonrisa divertida. Rey. Solo podía ofrecerle sus pensamientos y oraciones. Bueno, supongo que eso es todo, ¿eh? Preguntó Aquiles retóricamente, intentando contener la risa a juzgar por el ligero inflamiento de sus mejillas. La llegada de Ritsuka, con la mano sobre el hombro de Mash, confirmó la idea. El joven maestro hizo un débil gesto con la otra mano hacia todos los presentes. No se preocupe, amo. Lo vengaré, dijo Kiyohime con seguridad. Ritsuka solo respondió con una sonrisa y un asentimiento, lo que pareció llevar a la chica al séptimo cielo. Aquiles le dio una palmadita al chico en el hombro, un gesto de consuelo que a juzgar por el rostro de Ritsuka apenas redujo su vergüenza, y se dirigió al escenario, seguido por el berserker de pelo verde. Esto fue todo. La última actuación de este espectáculo. De esta gira. De su gira. Aunque llamarlo su gira fue una exageración, tal vez incluso una completa mentira. Después de todo, básicamente no hizo nada. Nada comparado con la chica sentada a su lado. Elizabeth se palpó el cuello con la mano y luego sonrió con aprobación. ¿Revisando las heridas de anoche? Preguntó Kim. Aún no podía evitar estar preocupado por su estado. Era una visión bastante espantosa, aunque ninguna de las heridas fuera visible ahora. Era lo único que podía hacer si no había podido ayudarla en aquel entonces. Ya estoy lista, pero supongo que debo tener paciencia. Después de todo, soy el evento principal, respondió Elizabeth al ritmo de una melodía aguda y agradable, como siempre la había oído cantar Kim. Vamos. Hagan ruido. Nunca volverán a ver una noche como esta. La voz de Achilles resonó entre el público y hasta el fondo. El público respondió con la misma aclamación, gritando su nombre con adoración mientras él y Kiyohime comenzaban sus canciones. Kim miró a Ritsuka. Se disculpó con el público por su error tras la caída, lo cual fue una lástima para el chico. El público pareció indulgente, incluso alentador, como si hubiera sido un error intencionado para darle un toque cómico. Un segmento de enfriamiento perfecto, sin duda Kim. Las reacciones del público ante el preludio de Aquiles y Kiyohime para Elizabeth solo confirmaron su juicio. Bueno, es hora de prepararme, dijo Elizabeth, levantándose del sofá donde ambas habían estado sentadas. Kim la miró. Elizabeth Báthory. Nunca había oído hablar de ella antes de ir allí, ¿por qué iba a hacerlo? Estudió historia francesa como preparación. Nunca esperó que apareciera una sirvienta de Hungría, sí. Por la breve sinopsis que Romani le había dado en su tiempo libre, supo que el nombre pertenecía a un asesino en serie, un torturador que atacaba a jóvenes para matarlas y beber su sangre. Elizabeth, ¿asesina en serie? Kim la miró a la cara.
Sonreía radiante, emocionada por su última actuación. Sí, claro. Bueno, quizá lo era. Pero era difícil imaginar que el ídolo adolescente que tenía delante fuera capaz de algo así. Ahora, su yo mayor, futuro, por otro lado, y eso le recordó. Así que cosas así les pueden pasar a los sirvientes, ¿eh? Era un concepto un tanto extraño para él. Que una versión mayor y otra menor de la misma persona fueran invocadas no solo como seres separados, sino al mismo tiempo, ¿no se suponía que todos los sirvientes debían ser invocados en su mejor momento? No estaba seguro de muchas cosas, en su propio mundo y más aún en este mundo, pero en este momento, estaba seguro de exactamente una cosa. Eli. ¿Sí? Eres el ídolo más grande. De todos los tiempos. En realidad, sí. Ella era para él. Cada ídolo que veía podía afirmar que cantaba con la voz más angelical, el baile más elegante, el atuendo más lindo. Pero solo el ídolo a su lado podía decir que ella le salvó la vida superando a su yo anterior. Si eso no merecía que la llamara su Osi, entonces nada lo merecería. Sal ahí fuera, Eli. Mátalo. Sí, lo haré. Gracias, presidente, por todo. Gracias a ti también, Eli. Mientras Elizabeth corría desde su lado hacia el escenario, él no pudo evitar sentirse feliz por una vez, genuinamente feliz ya que su suerte lo trajo a este mundo. Sí, lo teletransportaron a este mundo caótico, violento y moribundo. Y seguía sin saber qué, quién, cómo ni por qué, todo sin vuelta atrás. Y sí, también estuvo a punto de morir varias veces, pero solo pudo evitarlo gracias a las oportunas intervenciones de Karna y los demás. Pero conoció a un ídolo. Vio un espectáculo de ídolos en persona por primera vez en años. Además, bueno, eso es todo, ¿no? Quizás podría decir que conocer a Jin fue una bendición, pero era un poco exagerado. De todos modos, mañana debería ser pan comido, a juzgar por lo que dijo Olga, así que tenía que decir y en cierto modo valió la pena esto. Senpai, ¿estás seguro de que estás bien? Cuervo. Ritsuka intentó responder, pero solo salieron sonidos confusos que apenas podían llamarse oraciones. Déjenlo tranquilo un rato. Se cayó de cabeza, pero no fue sobre concreto ni nada muy duro. Debería levantarse en unos minutos, dijo Archer. Correcto, señor Archer. Lentamente, el sentido regresó a la mente de Ritsuka, y el rostro de Mash fue lo primero que no fue un remolino en su visión. Senpai. Senpai. ¿Estás ahí? Ritsuka gimió. Sí, sí lo soy. No te preocupes demasiado por mí, Mash. Senpai. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? He estado notando cosas. No has estado igual desde hace unos días. Confesó la escudera. Parecía preocupada, muy preocupada. Hasta el punto de que Ritsuka se sintió culpable. Ritsuka abrió la boca para decirle estoy bien, pero se detuvo justo delante de su lengua. Ella merecía algo mejor que eso, mejor que una mentira. El joven maestro retiró las manos y las puso debajo de la barbilla. Quizás y quizás debería decírtelo, Mash. El espectáculo había terminado. El reloj dio la medianoche, era el comienzo del último día. El rey debería estar durmiendo ahora mismo, pero había una última cosa que necesitaba hacer. Jin. Ha pasado un tiempo. Sí, lo ha hecho. Rey.